Vamos a elaborar ese estado financiero consolidado. Entonces, primero vamos a ver cómo se hace esa hoja de trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar por total de activos, total de patrimonio y pasivo de la entidad A y de la entidad B. Vamos a reconocer aquí una plusvalía. ¿Por qué? Porque la contraprestación pagada fue de 900. Los activos netos adquiridos en la pyme B son de 800. El total de patrimonio menos los activos nos da 800. Este patrimonio neto menos la contraprestación pagada de los 900 nos da una plusvalía de 100. Si lo miramos en el ejercicio que yo estaba planteando, sería en este caso. En el caso A, en que mis activos netos están de 800, y en el caso B, cuando los activos netos son superiores a lo que estamos entregando a esa contraprestación entregada, tendríamos una ganancia. Entonces estamos aquí ubicados, tenemos una plusvalía de 100. Y aquí la norma, pues básicamente nos dice cómo debemos. Los activos netos adquiridos de la entidad B por 800, activos adquiridos a valor razonable, 1.250 menos pasivos comerciales de 450. Entonces tomamos los 1.250, que es el valor de los activos totales, menos los 450 de esos pasivos, nos da unos activos netos de 800. Hasta ahí, ¿qué estamos haciendo? Reconociendo esa plusvalía. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros hicimos la adquisición en nuestros estados financieros, ¿qué estamos reconociendo? Por un lado, esa inversión y esa plusvalía. Como se dijo en el ejercicio, en el enunciado, no hay transacciones intragrupo, o sea, no hay cuentas por cobrar, cuentas por pagar, no hubo venta de inventarios, no hubo venta de activos fijos. Aquí ya tendríamos el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre del 2000X1. Entonces aquí ya tenemos una plusvalía de 90. ¿Por qué de 90? La plusvalía de 90 es igual a la plusvalía de la fecha de adquisición 100 menos la amortización acumulada de 10. O sea, colocamos por definición, como dice el párrafo 19.23 de la NIF para pymes, donde nos habla de combinación de negocios. Si no podemos determinar el tiempo de amortización de esa plusvalía, dice la sección 19 que debemos hacerla a 10 años. Entonces aquí lo que vamos a tener es una plusvalía de 90, porque ya llevamos 10 como gasto de esa plusvalía, gasto por amortización. Ajuste por ganancias acumuladas. Tenemos 210, 200 por ajuste a la fecha de adquisición, más 10 por la amortización de la plusvalía. Y nuestro estado consolidado de resultado integral al 31 de diciembre. Pues vamos a tener los ingresos, tenemos ingresos de A de 650, de B de 750, no vamos a hacer ningún ajuste. Los costos de ventas, no vamos a hacer ningún ajuste, estamos haciendo una combinación línea a línea. Los otros ingresos brutos, estamos haciendo otra, es una combinación de línea, pero dentro de los gastos de administración, aquí que vamos a tener en cuenta, que debemos hacer la amortización de esa plusvalía. Los gastos de distribución tampoco tienen ningún tipo de ajuste. Entonces esos 10 los vamos a ver reflejados ¿dónde? Pues en el resultado del ejercicio, que lo vemos aquí. Este sería un ejercicio teniendo en cuenta pues que es muy sencillo, es didáctico, porque en el momento en que estemos haciendo estados financieros consolidados, obviamente pues esta hoja de trabajo va a ser un poco más larga
y es normal que tengamos que analizar ese tipo de transacciones intragrupo. Entonces, ya nos vamos para las preguntas. Entonces, aquí sí requiero la participación de las personas que están en este momento trabajando conmigo. Voy leyendo las preguntas y espero por favor la participación activa de parte de ustedes. A, una casa matriz controla H. H controla P. P controla a B. A, prepara estados financieros consolidados de propósito general para dar cumplimiento a la NIF para pymes. ¿Cuál de las compañías diferente a A debe preparar los estados financieros del grupo de acuerdo con la NIF para pymes? Entonces, nuevamente, A controla a H, H controla a P, P controla a B. A prepara estados financieros consolidados de propósito general para dar cumplimiento a la NIF para pymes. ¿Cuál de las compañías diferente a A debe preparar los estados del grupo de acuerdo con la NIF para pymes? Espero respuesta. Bien, esperamos su respuesta, su colaboración. Lo pueden hacer vía chat como también vía micrófono. Adelante. Adelante, esperamos su colaboración para poder continuar. A todas las personas que están en plataforma. Están muy participativos el día de hoy. Bien, estamos a la espera de comentarios. Pueden hacerlo vía chat como también vía micrófono. Bueno. La H, Aura Contreras dice la H, Diana la C, doctora. Ok, yo pasé la respuesta antes de tiempo. Me estaban diciendo... La A, Edgar Leonardo, la A. Ok. Nadie respondió la D. La D, Aura Contreras, Freddy Walter, la D. Perfecto. Estaba confundida con la pregunta, nos dice Fátima Fernández. Sí, aquí básicamente la pregunta estaba enfocada a lo que nos decía una de las exenciones de preparar estados financieros consolidados. Nos decía que si la controladora última presenta estados financieros y lo hace bajo NIF plenas o NIF para pymes, las controladoras intermedias, en este caso, en este ejercicio, ¿cuáles serían intermedias? H controla P, es decir que H sería intermedia, porque quien controla, quien es casa matriz, la última controlante sería A. P controla B. P también debería presentar estados financieros consolidados, pero ¿qué sucede? Que por encima de P está H y por encima de H está A, es decir que realmente la controladora última es A. Eso hace, de acuerdo a la NIF para pymes, que H y P no presenten estados financieros consolidados. Entonces, por eso, si miramos la respuesta, ¿qué nos dice? Ninguna de las anteriores, ya que todas son subsidiarias de la casa matriz que prepara los estados financieros consolidados de propósito general que cumple con la NIF para pymes. Brasil no es un grupo y nunca tendría que preparar estados financieros para el grupo. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las compañías diferentes A debe preparar? Ninguna está obligada a preparar diferente A. ¿Qué sucede? Que era el ejercicio que estábamos mirando, que A controla H y H a P, pero supongamos que A no prepara estados financieros bajo NIF para pymes, sino lo prepara de acuerdo a su normatividad local del país de donde es esa compañía.
entonces en este caso H sí estaría obligado a presentar estados financieros consolidados. ¿Por qué? Porque H muy posiblemente lo presenta en pymes o en plenas y P lo presenta en pymes. Aquí la pregunta era si era necesario que alguna de ellas más tuviese que presentar estados financieros consolidados. La respuesta no, ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque A es la controladora última y los presenta de acuerdo a la NIF para pymes. Vamos con la siguiente pregunta. M, una casa matriz, controla a T, a W y a TH. T es dueña del 35% de los derechos de voto de F y S. W es dueña del 30% de los derechos de voto de SA y SU. TH es dueña del 30% de los derechos de voto de SU. Sin tener en cuenta a TU, a W y a TH, ¿cuáles compañías son controladoras por M, la casa matriz, y deberían ser incluidas en los estados financieros consolidados de M? Nuevamente, queda la expectativa para que ustedes por favor me colaboren con la respuesta. Bien, esperamos su colaboración. Mientras tanto, doctora, tenemos aquí la pregunta de Tania María. En los documentos, un momento. Tania María, de Fátima, ¿qué pasa si la intermedia prepara estados financieros consolidados? ¿La norma no les restringe? No, señor, no le restringe. Lo que pasa es que es una excepción, no es obligatoria. O sea, si no quieren presentarlos, sencillamente no los presentan. Pero si los quieren, perdóname, si los quieren presentar, los pueden presentar. Lo que pasa es que se puede acoger a esa exención y no presentarlos. 20 horas. Entonces aquí supongamos que M controla T y T controla W. T en este caso específico va a controlar a W y en teoría debería presentar estados financieros consolidados, pero como existe esa exención en la sección 9, T podría optar por no presentar estados financieros consolidados, presenta estados financieros separados. ¿Por qué? Porque la controladora última es M, que es el ejercicio que hice en Excel, donde les especificaba en qué casos se deben presentar estados financieros consolidados o cuándo podemos presentar separados. Pero si el criterio, por ejemplo, de esta que es T, que es una controladora intermedia, es presentar estados financieros consolidados, simplemente los presenta. Esto se da a nivel internacional, sobre todo en grupos económicos. ¿Por qué? Porque pueden ser empresas que tienen casa matriz en Europa, en Estados Unidos, y tienen inversiones en países suramericanos, en otros países del mundo, y una entidad que está en un país suramericano puede controlar a los otros países, a las empresas de los otros países. Entonces puede ser que aunque ese país deba presentar estados financieros consolidados, lo que hace es un reporte y quien realmente consolida es casa matriz. Ya es más al criterio de la compañía. Lo que nos dice la norma es como puede por opción usted no presentar consolidados, sino presentar estados financieros separados. Entonces, sí, ahora espero la respuesta de la pregunta. Diana Delgado indica la C, doctora. Okay. Estamos de más comentarios. Hoy están poco partícipes. Magno Flores nos indica la B. Fátima Fernández la C. Sandra Tapasco la C. Edgar Leonardo la B. César Mancilla la B. Tenemos a la C como ganador, doctora. Tenemos 4 personas que indican la C. Ok, perfecto. Miremos la respuesta. Muy bien. M tiene acceso solo al 25% de los votos de F a través de T. Así que M no controla a F y no sería consolidada como una subsidiaria. Sería una empresa asociada del grupo, pero pues esa no fue la pregunta. ¿Listo? Entonces sería, sin tener en cuenta cuáles compañías son controladas por M.
Básicamente sería SA y SU. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. A es dueña del 60% de los derechos de voto en B. A su vez, B es dueña de los derechos de voto en E. El director financiero de A creó una compañía, Delta, a través del cual A lleva a cabo sus actividades de inversión. A pagó 400.000 pesos a Delta durante el año, que fueron invertidos en un portafolio específico de inversiones. El 95% de las utilidades y el 100% de las pérdidas en el portafolio específico de inversiones se transfieren a Alfa o A. Un gerente de inversiones está a cargo de las inversiones de la compañía y es dueño de toda la participación en Delta. Un acuerdo entre el gerente de inversión y Alfa determina los parámetros de operación y prohíbe que el gerente de inversión obtenga acceso a las inversiones en beneficio del gerente. El 30 de junio ocurrió una transferencia anual del resultado del año y el capital será retornado en 4 años. Pregunta: ¿cuál de las inversiones hechas por Alfa debe ser incluida en los estados financieros consolidados de Alfa? Entonces, nuevamente me devuelvo a la parte de la pregunta. Y nuevamente esperamos respuesta. Adelante, estamos a la espera de sus respuestas, ya sea por chat como también vía micrófono. En la parte izquierda superior hay un icono que indica levantar la mano. Ustedes hacen clic en levantar la mano, me llega una notificación y yo les habilito el micrófono. Rosa Elvira Fernández, tienes levantando la mano. Rosa, si tienes alguna pregunta, lo puedes hacer. Voy a activarte el micrófono. Bien, al parecer no funciona el micrófono de Rosa. Voy a bajarte la mano. Adelante, estamos a la espera de sus comentarios. ¿Vemos la respuesta? Aún no tenemos comentarios, doctora. Estoy a la espera. Ok. Esperamos sus comentarios, por favor, para ya iniciar. Veamos aquí cuáles son las opciones. Qué pena. Voy a hacer unos comentarios para que todos desglosemos como la pregunta. Vamos así como definiendo. A es dueña del 60% de los derechos de voto en beta. O sea, específico que la primera donde tiene que tener inversión es una subsidiaria, es beta. O sea que en este caso estarían las 4 respuestas. Beta es dueña de los derechos de voto en epsilon. O sea, en este caso específico, A tiene que consolidar a B y tiene que consolidar a epsilon. Entonces hay como para que, teniendo en cuenta esos tips, tengan en cuenta cuál respuesta sería.
Adelante, estamos a la espera de sus preguntas, de sus respuestas. Así con el comentario que acabo de hacer, básicamente tendríamos que analizar entre B y D, porque sabemos que tanto beta como epsilon son subsidiarias de A. El punto es determinar la inversión que tiene en delta, teniendo en cuenta las características, que es lo que tenemos en el enunciado de la pregunta. Hay más pistas, ya les comenté las pistas posibles de cuál podría ser las respuestas. Entonces veamos la respuesta. El 60% de los derechos de voto en beta dan a alfa el control de beta, la cual debe ser consolidada. Como beta controla a epsilon, alfa controla a epsilon y debe ser consolidada. Delta es un vehículo de propósito especial. Ese punto nosotros lo vimos en la presentación, cuyas actividades se llevan a cabo en nombre de alfa y de acuerdo con sus necesidades específicas del negocio. Dentro del párrafo, dentro de la NIF para pymes se había especificado, aun cuando tuviera ganancias o pérdidas, igual, eso no lo eximía de no presentar estados financieros consolidados. Doctora Nail. Señor. Disculpe, doctora, tenía congelados, decían acaba de llegar la respuesta, sí estaban respondiendo, imagino que es el sistema de sala virtual que se ha demorado. Ah, ok, perfecto. Carlos Robertos con la D, Sandra Tapasco, la B, la respuesta es B, Fátima Fernández, Sandra Tapasco, B, respuesta es B, Fátima, Diana Delgado, B, Edgar Leonardo, la D. Tenemos más personas indicando con la alternativa B, doctora. Ok, perfecto. Que era lo que les estaba comentando. A, B y E definitivamente son subsidiarias de A, pero adicional, lo que les estaba comentando ahorita, retomando, es que debemos tener en cuenta las entidades de propósito especial. Delta, en este ejercicio, es un claro ejemplo de que es una entidad de cometido especial. Sé que decía en una parte del ejercicio que habían pérdidas, pero independiente de las pérdidas, esto no significa que alfa no deba consolidar estados financieros con delta. Lo que estábamos comentando. Por lo tanto, delta debe ser consolidada. Siguiente pregunta. S posee el 100% de T y el 75% de J. Cada una de las compañías obtuvo una utilidad de impuestos de 600 y una utilidad después de impuestos para el año de 480. Ninguna de las compañías tuvo ningún otro resultado integral. Los valores separados que se presentarán en el estado consolidado de resultados con respecto a la participación de la matriz y de las participaciones no controlantes en las subsidiarias son las siguientes. Entonces, la participación de la matriz, 1.800. Participación no controlante, 0. O sea, recordemos, participación de la matriz es la participación del controlante. Participación no controlante es el interés minoritario o la diferencia. Entonces, A, participación de la matriz, 1.800. Participación no controlante, 0. B, participación de la matriz, 1.650. Participación no controlante, 150. Participación de la matriz, 1.440. Participación no controlante, 0. Participación de la matriz, 1.320.000.
participación no controlante, 120.000. Entonces, si estuviéramos presentando los estados financieros consolidados, ¿cómo debemos presentar esa utilidad antes de impuestos? Entonces, una obtuvo 600.000 y la otra, perdón, obtuvo 480.000. Adelante, a la espera de sus respuestas. Se los dejo para que hagan, por favor, los cálculos. Estamos a la espera de sus respuestas. Indíquenos, por favor, las alternativas que ustedes consideren. Ya tenemos la primera respuesta, doctora, de Fátima Fernández. Opción B, el 25% el 25%. Esperemos más respuestas, a ver. Sandra Tapasco, 120.000. Adelante, estamos a la espera de más participación. Tenemos a Fátima con la opción B, Sandra Tapasco, la opción D. Después de impuestos sería 120.000, Fátima Fernández. Nos vuelvas a recalcar. Fátima, tu alternativa es la D. Edgardo Leonardo, la D. ¿Vemos la respuesta? Adelante, doctora. Tenemos opiniones divididas. Entonces, la utilidad para el año es después de impuestos y el total de la utilidad obtenida después de impuestos por el grupo es de 1.440.000. 3 por 480 y 120, 25 por 480. ¿A qué se refiere esto? Básicamente lo que nos está diciendo es que tenemos las compañías que ganaron 480 más la participación no controlante. En este caso la participación no controlante es de 120, que es el 25%, porque la participación controlante es el 75%,
La no controlante en este caso sería del 25 y el resultado es de 480.000. Por lo tanto, la respuesta es la D, que es lo que deberíamos separar en los estados financieros consolidados. Siguiente pregunta. Emily es dueña del 80% de Charlotte y 60% de Annie. Los siguientes son extractos del estado de situación financiera de cada negocio al 31 de diciembre. Una cuenta por cobrar a terceros. Emily tiene 560, Charlotte 400, Annie 340. Una cuenta por cobrar entre grupos. Emily de 50, Charlotte de 30 y Annie 0. Cuenta por pagar terceros. Emily 475, Charlotte 386 y Annie 300. Una cuenta por pagar intragrupo. Emily 0, Charlotte 35 y Annie 20. Las cuentas por cobrar intragrupo de Emily son por pagar de Charlotte. Entonces nos especifican que esa cuenta por cobrar que presenta Emily presenta una cuenta por cobrar intragrupo de 50 son por pagarle a Charlotte. O sea, Emily tiene una cuenta por pagar y Charlotte tiene una cuenta por cobrar. Esta última hizo un pago electrónico de 15 justo antes del cierre, el cual no fue reconocido por Emily, entre ellas dos. Las cuentas por cobrar intragrupo de Charlotte por pagar a Annie. Esta última hizo un pago electrónico por 10.000, antes del cierre del año, el cual no fue reconocido por Charlotte. Entonces nos están especificando que en este punto de estados financieros consolidados es importante tener en cuenta las transacciones intragrupo. Entonces tenemos nombres de 3 empresas que son nombres de personas, pero básicamente lo que nos está diciendo es que esta empresa le debe a esta le debe a esta, y hay transacciones entre ellas. Ese punto lo vamos a ver acá en las cuentas por cobrar intragrupo y cuentas por pagar intragrupo. Adicional a eso, nos están diciendo que hay un pago entre ellas que no fue reconocido. ¿Cuáles son los valores que deben ser presentados en el estado consolidado de situación financiera de Emily con respecto a las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2014? Entonces tenemos cuentas por cobrar 1.300.000, cuentas por pagar 1.216.000. ¿Por qué? Porque Emily, en este caso específico, es la dueña del 80% de Charlotte y el 60% de Annie. Entonces, quien consolida es Emily. Entonces, Emily, en el momento de la consolidación de su inversión en Charlotte y Annie, ¿cómo debe presentar esas cuentas por cobrar y esas cuentas por pagar? Opción A, cuenta por cobrar 1.300.000, cuenta por pagar 1.216.000. B, cuenta por cobrar 1.355.000, cuenta por pagar 1.161.000, cuenta por cobrar 1.600.000, cuenta por pagar 1.161.000, cuenta por cobrar 1.355.000, cuenta por pagar 1.216.000. Entonces me devuelvo un poco acá. Entonces aquí básicamente, si Emily tiene que consolidar los estados financieros, ¿cómo presenta estas cuentas por cobrar y cómo presenta estas cuentas por pagar? Ya sabemos que la primera opción, o lo primero que debemos hacer, el primer paso es combinar línea a línea esas cuentas por cobrar. Es decir, en teoría deberíamos, Emily, tomar todas sus cuentas por cobrar y sumarlas, pero luego, teniendo en cuenta estas transacciones intragrupo, tendría que eliminar. De eso se trata el ejercicio. Lo mismo, en cuentas por pagar, estas son las cuentas por pagar del grupo. Como Emily es la que consolida, en teoría, lo primero que tenemos que hacer es combinar esas cuentas por pagar. Las que son independientes porque deben cuentas por pagar a terceros y las que son intragrupo, teniendo en cuenta lo que nos dice acá. Entonces, las opciones son las siguientes. Quedo a la espera de las respuestas. Voy a dejarlo un poco atrás para que por favor tomen los datos de la pregunta
y elaboren las respuestas. Como les decía, deben realizar la combinación línea a línea. Entonces, primero tenemos que tomar cuentas por cobrar y luego cuentas por pagar. Tomémonos unos 5 minutos o menos, creería yo, para realizar ese ejercicio.